¿Qué tal, amigos? Que el Señor me los bendiga. Saludos y bendiciones para todos. Estamos ya en el mensaje número 9 de nuestra serie Reconstruyendo las Ruinas. Este es el penúltimo mensaje. Vamos a estar elaborando un mensaje más y de esa manera vamos a estar terminando nuestra serie de Nehemías. Ha sido una temporada maravillosa en la que hemos podido profundizar y estudiar este poderoso libro. Y como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Esperamos que haya sido de bendición y de mucho beneficio para el entendimiento y para el conocimiento también de la palabra de Dios y también de un crecimiento espiritual en sus vidas. Bueno, vamos a estar enfocándonos en el capítulo 12 del libro de Nehemías. El último capítulo que vimos fue el capítulo 8. Vamos a dar un salto desde el capítulo 8 hasta el 12, porque entre el capítulo 8 y el 12 lo que hay es una larga lista de nombres, ¿no es cierto? Todo es narrativo, todo es histórico y hay poco para elaborar. No deja de ser importante, por supuesto, pero hay poco para elaborar para poder sacar un mensaje entre medio de los capítulos, ¿no es cierto?, entre el 8 y el 12. Pero acá en el capítulo 12 tenemos un evento muy importante y es la dedicación de los muros. Aquí en el capítulo 12 se cumple el propósito y la razón de por qué Nehemías fue a Jerusalén. Aquí se cumple el propósito de por qué este hombre fue levantado por el Señor para ir allá a Jerusalén y poder reconstruir esas ruinas. En el sermón anterior estuvimos también viendo, ¿no es cierto?, que fueron 3 líderes los que Dios levantó, aparte de Nehemías, ¿no es cierto? Fue Nehemías, Esdras y Zorobabel. Entonces fueron 3 líderes que Dios levantó para poder reconstruir a su pueblo después de 70 años de un periodo, ¿no es cierto?, de esclavitud y de exilio. Jerusalén estaba destruida físicamente, espiritualmente y políticamente, y Dios levanta a estos 3 hombres, Esdras, Nehemías y Zorobabel, para poder levantar a toda una nación entera. Y bueno, acá en el capítulo 12 tenemos la dedicación de los muros, desde el versículo 27 hasta el 43, es donde vamos a estar fundamentando nuestro mensaje. Vayamos a los versículos y esperamos que este mensaje sea de mucha nutrición espiritual para su relación y su entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer 3 versículos de una vez, ya, porque es así como estos 3 versículos componen una misma idea. Capítulo 12, versículo 27 hasta el 43. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos y con salterios y con cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de los alrededores de Jerusalén como las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de los de Asmavet, porque los cantores que habían edificado aldeas vivían en los alrededores de Jerusalén. Estos 3 versículos nos están dando a entender de que los cantores, los levitas, no vivían específicamente adentro de la ciudad de Jerusalén, sino que se habían ido a vivir, ¿no es cierto?, alrededor de las ciudades que estaban en Jerusalén, y los buscaron a todos, ¿no es cierto?, para dar inicio al proceso de dedicación de los muros que recién habían sido terminados. Aquí en el capítulo 12 los muros quedan finalmente terminados. Toda esa labor, todo ese trabajo que significó, ¿no es cierto?, de parte de Nehemías ir y edificar acá, ya está cumplido. Fueron muchas tormentas, fueron muchos huracanes, fueron muchos obstáculos y muchas dificultades las que Nehemías tuvo que enfrentar, pero este hombre cumplió lo que el Señor le mandó a hacer. Y acá en el capítulo 12 manda a buscar a todos los cantores, porque eran los cantores quienes tenían, ¿no es cierto?, que dar inicio a esta dedicación, porque ellos eran, ¿no es cierto?, los que también tenían que bendecir, dar la bendición, ¿no es cierto?, a este nuevo muro que significaba mucho para la historia y también para el pueblo de Israel. Versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas
y el muro. Muy importante lo que nos dice el versículo 30, porque dice que la purificación del muro se hizo de parte de los levitas. Primero, usted tiene que entender, hermano, que la purificación, cuando acá habla de purificación, probablemente esto se hizo con un rociamiento de sangre, con un rociamiento de sangre de los sacrificios. Por eso era que los levitas lo tenían que hacer. Por eso Nehemías los mandó a llamar a todos, los mandó a reunir y les dijo que se purificaran primeramente ellos y después, obviamente, que hicieran, ¿no es cierto?, esta purificación de los muros. Entonces, esta purificación normalmente se daba, ¿no es cierto?, con el rociamiento de sangre. Rociaban, ¿no es cierto?, cierta parte de los muros y eso simbólicamente significaba que era una nueva etapa, era una nueva temporada, era un nuevo comienzo, nuevos muros, ¿no es cierto? Y también significaba que era un nuevo comienzo sin pecado, porque la purificación, ¿no es cierto?, de la sangre o el rociamiento de la sangre del animal sacrificado era lo que quitaba, lo que lavaba, ¿no es cierto?, las culpas o los pecados de las personas en el Antiguo Testamento. Y era por eso que los levitas tenían que hacer esta labor. Por eso, ¿no es cierto?, era una labor sacerdotal y que solo los levitas podían hacer. Pero quiero que miremos más a profundidad esto de la purificación o el rociamiento. Esto nosotros lo tenemos en Levítico capítulo 16, versículo 14 al 16. Lo quiero leer para que ustedes puedan entender en profundidad qué significa esto de el rociamiento o de la purificación. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará en su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará que la sangre, como hizo, ¿no es cierto?, la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Estos versículos están en Levítico y nos hablan, ¿no es cierto?, acerca de la rociación, de rociar sangre, ¿no es cierto?, en partes específicas, y este simplemente es un significado, ¿no es cierto?, también simbólico de pureza. Entonces lo que Nehemías está haciendo acá es que el rociamiento de la sangre simboliza, ¿no es cierto?, la purificación de los pecados. Y cuando Nehemías dedica estos muros y purifica, ¿no es cierto?, hace la dedicación de estos nuevos muros, está diciendo: este es un nuevo comienzo sin pecado, este es un nuevo comienzo en pureza, este es un nuevo comienzo limpios de toda maldad. Y si esto nosotros lo llevamos al Nuevo Testamento, tenemos también el significado de la sangre de Cristo, porque el rociamiento de la sangre en el Nuevo Testamento simboliza que la sangre de Cristo fue derramada para lavarnos de nuestros pecados, ¿no es cierto? Ya no es la sangre de un animal, ya no es la sangre ya de un macho cabrío, sino que es la sangre del Hijo de Dios. Y esto es lo que nos ha lavado, lo que nos ha purificado de nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, cuando rociaron la sangre sobre los muros, era una señal de un pueblo limpio de pecado, y por eso en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de acá de Nehemías hubo una confesión de pecados, que eso representaba un nuevo comienzo. Entonces era por eso que mandaron a llamar a los levitas sacerdotes, los cantores, porque eran ellos quienes tenían que hacer esta labor de rociar, ¿no es cierto?, la sangre hacia los muros, y eso significaba pureza, así como la sangre de Cristo también fue derramada por nuestros pecados y hemos sido libres, ¿no es cierto?, y lavados y limpiados de nuestras culpas y pecados. Importante punto. Versículo 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta del muladar. En el versículo 31, Nehemías puso a 2 grupos de cantores encima de los muros. Un grupo caminaba en una dirección
y el otro grupo caminaba hacia la otra dirección. Y ambos grupos, cuando terminaron de recorrer en círculo las murallas, la caminata la terminaron, ¿no es cierto?, en el templo. Y esto también nos dice lo ancho y lo grueso que eran esos muros. No eran como los muros que nosotros usamos hoy en día en nuestras casas. Eran muros anchos que tenían la capacidad para que personas pudieran caminar arriba. Por eso los guardias y los centinelas podían caminar arriba mientras vigilaban en la noche. Imagínese usted, hermano, el grosor de esos muros y la altura también que tenían que tener para que toda una procesión de cantores pudiera caminar arriba de ellos. Es muy, muy importante entender la magnitud de estos muros. Leamos desde el versículo 32 hasta el versículo 37. E iba tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matatías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Hanani, en los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Es importante, hermanos, entender lo que nos dice esto, que Esdras iba dirigiendo un grupo. Esdras iba dirigiendo un grupo a medida que este grupo marchaba por encima del muro. Nehemías dividió a los cantores. Un grupo se va por un lado, dirigido por Esdras, y el otro grupo se fue por el otro lado, dirigido por Nehemías. Es tan impresionante el liderazgo de Nehemías que hasta Esdras se metió abajo de su liderazgo. 37. Y la puerta de la fuente enfrente de ellos, y subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Esto es lo que hicieron. Pasaron por diferentes lugares, pasaron por diferentes puertas, entradas hacia la ciudad, mientras iban marchando, ¿no es cierto?, y cantándole al Señor por la edificación de los muros. De eso se trataba la dedicación de los muros, purificarlos, un nuevo comienzo sin pecado y celebrar. El pueblo de Dios tenía esa característica de celebrar delante de Dios, de rendirle alabanzas a Dios por las grandezas que Él había hecho. Versículo 38 y 39. El segundo coro iba al lado opuesto y yo iba en pos de ellos, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado hasta la puerta de la torre de Hanael, y de la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Impresionante cómo Esdras se llevó a un grupo y Nehemías iba dirigiendo el otro grupo que marchaba en dirección opuesta. Y es importante cómo estos hombres tenían esta visión y esta iniciativa de dirigir a todos estos levitas que iban cantando delante del Señor. Versículo 40 y el 42. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseía, Minianim, Micaía, Elioenai, Zacarías y Hananías con trompetas, Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonaán, Malaquías, Elam, Eser, y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Entonces estos nombres, yo sé que hay muchos nombres acá ya, pero tiene sentido porque eran los nombres de los cantores que estaban siendo dirigidos por estos hombres. Se reunieron las dos procesiones dirigidas por Esdras y Nehemías en el templo, y allí cantaron y adoraron a Dios y tuvieron esta actitud de acción de gracias. No sucedía nada de esto desde hace 70 años. Desde hacía 70 años no sucedía nada de esto. Hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es que Nehemías manda llamar a los levitas,
los levitas se purifican, ellos purifican el templo, el muro rociando sangre, que significa un nuevo comienzo, sin pecado. Después de eso, Nehemías divide los grupos de cantores, los sube arriba del muro porque eran muros anchos y gruesos. Un grupo se va dirigido por Esdras en una dirección y el otro grupo se va dirigido por Nehemías en la otra dirección, y acordaron juntos ir a reunirse hasta el templo. Hasta allá terminaron, ¿no es cierto?, la marcha, la caminata, y cuando llegaron allí hicieron fiesta, glorificaron a Dios, se alegraron y cantaron y expresaron su alabanza y su adoración a Dios por tener los muros hacia arriba. Y este es el fruto, obviamente, ¿no es cierto?, de la obediencia de Nehemías, aunque es Dios quien lo prosperó, por supuesto, es la providencia de Dios, pero también esto es el fruto de la obediencia y de la iniciativa de Nehemías. Versículo 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Iglesia, hubo fiesta, hubo gozo, hubo alegría, sacrificaron muchos animales para comer asado, bebieron vino, las mujeres, los niños estaban felices. También se escuchaba desde lejos el bullicio del pueblo. Dios hizo que se regocijaran, Dios los prosperó. Esto hizo, ¿no es cierto?, que el pueblo estuviera tan alegre que ellos, ¿no es cierto?, la bulla se escuchaba desde lejos. Y todo esto fue provocado también por la obediencia de un hombre llamado Nehemías. Y aquí termina la dedicación de los muros. Aquí termina la dedicación. Una gran fiesta, una gran alegría, un gran cántico, una gran actitud de gozo delante del Señor, ¿no es cierto? Y acá vemos todos estos versículos que hemos leído. Ahora quiero que pasemos a nuestra aplicación, y en nuestra aplicación yo quiero que hablemos del liderazgo de Nehemías. ¿Por qué? Porque de eso se trata el mensaje. Un hombre que fue un líder nato, un líder que tomó la iniciativa, ¿no es cierto?, para ir desde allá, desde Susa, la capital del reino de Persia, que anteriormente había sido Babilonia. Fue este hombre, ¿no es cierto?, contra todos los pronósticos allá a Jerusalén, y empieza, ¿no es cierto?, a construir este muro, y tiempo después ya este muro estaba ya reconstruido y hay una gran alegría del pueblo. Y esto significa liderazgo. Lo primero que yo quiero hablar acerca del liderazgo de Nehemías, recuerden, estamos en aplicación, son 7 atentados que Nehemías sufrió para que su obra fuera parada. 7 atentados para parar la obra de Nehemías. El primero, Tobías y Sanbalat y Gesem se burlaron del trabajo de Nehemías. Ese fue el primer atentado. Número 2, Tobías y Sanbalat amenazaron a Nehemías. Número 3, un ejército le avisa a Nehemías que espere un posible ataque. Nehemías, número 4, es invitado afuera de la ciudad para un complot para que le mataran. Número 5, Sanbalat amenaza a Nehemías con falsos cargos. Número 6, Semaías fue sobornado para profetizar maldición a Nehemías. Y número 7, Tobías espiaba a Nehemías mandando cartas para atemorizarlo. Tenemos acá 7 atentados, tenemos acá 7 intentos, ¿no es cierto?, de parte del enemigo para frenar la obra de Nehemías, pero no se pudo. Y esto nos habla que el liderazgo de este hombre fue tan, pero tan influyente, ¿no es cierto?, que los enemigos no pudieron con él. Y uno de sus beneficios era que este hombre siempre buscaba la dirección y buscaba el refugio, ¿no es cierto?, delante de Dios. Entonces, el liderazgo de Nehemías, como muchos otros líderes bíblicos, Nehemías demostró un entendimiento claro sobre su llamamiento, ya sea como copero del rey o como reconstructor de Jerusalén. Nehemías persiguió sus metas con compromiso, con mucha cautela, con mucho sentido de planificación, con mucha estrategia y con delegación hacia otros. Fue muy creativo para resolver problemas, muy enfocado
en el objetivo, hizo su trabajo con mucha dependencia de Dios, particularmente en áreas que estaban fuera de su control. Muchas de estas cualidades de liderazgo de Nehemías las puso en práctica para cumplir su tarea, que era reconstruir los muros de Jerusalén. En primer lugar, Nehemías demostró su compromiso y su interés y su profunda preocupación por el pueblo de Dios. En segundo lugar, Nehemías fue un hombre de oración, fue un planificador. Él clamó por las promesas de Dios para el pueblo y los introdujo de nuevo en la tierra prometida. Pero él no esperaba todos estos resultados. Él simplemente se movió en convicción, en obediencia a lo que el Señor le llamó a hacer. En tercer lugar, fue proactivo. Cuando llegó a Jerusalén, tomó la iniciativa de inspeccionar los muros antes de revelar su plan de trabajo. Después de eso, les transmitió su estrategia a los líderes locales que no tenían iniciativa ni visión. Los desafió a tomar la responsabilidad de ver el bien de todos. Les dijo: yo vine aquí a reconstruir los muros, no vine a otra cosa. Puso a cada familia a trabajar cerca de su propia casa para que ellos tomaran el peso y la responsabilidad de un hogar protegido. Mientras Nehemías construía, nunca se permitió el estar distraído. Tampoco lo intimidaron los ataques de los enemigos. Eso nunca lo sacó del objetivo. Todo lo contrario, se armó y también preparó a todo el pueblo para pelear. En una mano tenía la espada y en la otra mano la herramienta. Él se tomó cada amenaza en serio. También vemos a un Nehemías ferviente en oración. Vemos a un Nehemías ferviente en compromiso, ferviente en obediencia, ferviente en acción, ferviente en visión. Un hombre ferviente en convicción y un hombre también ferviente en su liderazgo, poniendo cada petición y necesidad delante de Dios. Cada decisión fue analizada con Dios. Nehemías tuvo éxito porque se enamoró de su misión. En el buen sentido de la palabra, se obsesionó con el objetivo que tenía de reconstruir esos muros. Nunca se le olvidó la razón de por qué fue a Jerusalén. Tuvo éxito porque siempre supo cuál fue su fuente de poder: Dios. No tomó casa para él, no compró terreno para él. Todo lo contrario, fue generoso de lo que él tenía para darle a los necesitados. Dirigió, delegó, organizó y acompañó en el proceso. Y solo así, hermanos, estos muros se pudieron construir. Solo así estos muros se pudieron edificar. Impresionante, impresionante lo que nosotros vemos acá en este capítulo 12. Pero para continuar con nuestra aplicación, yo quiero que hagamos una comparación con Nehemías y Timoteo. Recuerden que la Biblia se interpreta con la Biblia misma, porque estos dos hombres, ambos recibieron por Dios un trabajo por hacer, tanto Nehemías como lo hizo Timoteo también en el Nuevo Testamento. En la parte de construir, en la parte de edificar, estos hombres ambos tienen algo en común, tanto Timoteo como Nehemías. Nehemías recibió el llamado de ir y levantar esos muros, y también Timoteo recibió ese llamado de ir, ¿no es cierto?, y plantar o de cuidar esa iglesia. Entonces yo quiero que hagamos aquí una comparación, ¿no es cierto?, de varios imperativos que Pablo le da el apóstol Pablo le da a Timoteo. Ustedes se están preguntando, ¿pero qué tiene que ver Nehemías con Timoteo? Tiene que ver mucho, porque los códigos del liderazgo bíblico, que es el título de nuestro tema, los códigos del liderazgo bíblico se encuentran aquí en Timoteo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dio una serie de códigos para su liderazgo. Y estos códigos nosotros los vemos también en Nehemías. Lo primero que Pablo le dijo, ¿no es cierto?, a Timoteo fue: preséntate aprobado siempre delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y esto nosotros lo comparamos con Nehemías, y Nehemías siempre mostró estar aprobado delante de Dios, delante del pueblo y delante del rey Artajerjes. ¿Se dan cuenta cómo tiene sentido esta comparación? Timoteo con Nehemías. Me encanta unir
Me encanta conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento o viceversa. Me encanta hacer conexiones tales como el Pentateuco con la cruz de Cristo, el capítulo 8 de Proverbios con la persona de Cristo, todas las profecías, ¿no es cierto?, de los profetas, y también conectarlas cuando las son mencionadas en el Nuevo Testamento. Conexiones como el capítulo 5 de Romanos con el Génesis. La Biblia se interpreta con la Biblia misma. Entonces tenemos esta conexión acá de Timoteo y Nehemías. Y Pablo le dijo a Timoteo: preséntate ante Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y nosotros tenemos acá a Nehemías, que siempre estuvo aprobado delante de Dios. Otra cosa que Pablo le dijo a Timoteo fue: esfuérzate en la gracia. Y vemos nosotros en Nehemías todo el esfuerzo que él hizo fue por gracia de Dios, ¿no es cierto?, y también para el pueblo. Otra cosa que Pablo le dijo también a Timoteo fue: ejercítate en la piedad. Y esto lo vemos también en Nehemías, cuando Nehemías fue un hombre que tuvo piedad por los judíos. Otra cosa que Timoteo recibió, otro código, fue: no descuides el don que hay en ti. Y vemos también esto en Nehemías, que Nehemías puso sus dones al servicio de Dios, al servicio del pueblo y al servicio del rey. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo. Y esto lo vemos en Nehemías, que en cada decisión que él tomaba, pedía el favor de Dios y siempre descansó en Dios, y así se cuidó y se protegió de él mismo. Huye de las pasiones, le dijo Pablo a Timoteo. Vemos esto reflejado en Nehemías, porque Nehemías nunca fue tentado por nada ni nadie, y nada lo pudo sacar de su meta: reconstruir los muros. Sé sobrio en todo, le dijo Pablo a Timoteo. Y vemos esto aquí en Nehemías, que Nehemías fue un hombre sobrio, fue un hombre proactivo, un hombre que tenía la espada en la mano y estaba alerta también, y puso a todo el pueblo en alerta. Cumple tu ministerio, le dijo Pablo a Timoteo. Y vemos esto reflejado en Nehemías, que Nehemías sí cumplió su llamado, nunca perdió su objetivo, ¿no es cierto?, a pesar de la oposición. Te encarezco, predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Y esto lo vemos en Nehemías, porque Nehemías predicó con su propia vida. Nehemías predicó, ¿no es cierto?, con su testimonio, y por si eso fuese poco, animó a Esdras a que les leyera la ley después de 70 años. Nehemías también le predicó al pueblo. Sufre penalidades, le dijo Pablo a Timoteo. Y vemos esto reflejado en Nehemías, que todo su tiempo en Jerusalén fue de muchas afrentas. Así como Timoteo sufrió penalidades en su liderazgo, así también como Jesús recibió penalidades, sufrió penalidades en su liderazgo, también Nehemías sufrió penalidades en su liderazgo en su tiempo en Jerusalén. Esto nos habla que todo aquel que es un líder también es llamado a sufrir. Soporta las aflicciones, le dijo Pablo a Timoteo. Esto lo vemos en Nehemías, y vemos cómo Nehemías soportó las amenazas, las burlas, las críticas, los ataques, no solo de Tobías y de Sanbalat, sino también de Gesem, y también de aquellos judíos rebeldes que no querían que los muros fueran edificados. Y por último, ¿no es cierto?, Pablo le dice un par de cosas a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla. Y vemos esto reflejado en Nehemías, cómo Nehemías peleó junto con todo el pueblo una gran batalla de fe, una gran hazaña que hizo este hombre, y fue por fe. Peleó junto con el pueblo y siempre con Dios de su lado. También vemos esta otra parte que Pablo le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Y vemos esto reflejado en Nehemías, que Nehemías nunca se apartó de la tarea que Dios le dio, ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre caminó y se mantuvo firme hasta poder ver esos muros edificados. Y por último, Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Y esto es lo que Nehemías hizo. Esto fue lo que él hizo, lo que se le mandó de parte del Señor. Entonces tenemos esta comparación y hemos visto estos códigos de liderazgo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, hermano, ¿cómo está haciendo usted ejerciendo su liderazgo?
los códigos de su liderazgo adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Su liderazgo en el matrimonio, su liderazgo en el hogar, su liderazgo en el trabajo, su liderazgo en su diario vivir, su liderazgo en el ministerio, su liderazgo en el llamado, su liderazgo en la universidad, su liderazgo en la iglesia y afuera de la iglesia. Su liderazgo en el vecindario, allí con sus vecinos, en su círculo social. ¿Cómo está siendo su liderazgo? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos estos códigos que acabamos de leer? Preséntate ante Dios aprobado, esfuérzate en la gracia, ejercítate en la piedad, no descuides el don que hay en ti, ten cuidado de ti mismo, huye de las pasiones, sé sobrio en todo, cumple tu ministerio. Te encarezco que prediques la palabra, sufre penalidades, soporta las aflicciones, pelea la buena batalla de la fe, guarda lo que se te ha encomendado, esto manda y enseña. Estos son los códigos de un líder. Por eso Nehemías tuvo éxito, por eso Nehemías sus ojos vieron la edificación de esos muros, porque él cumplió cada principio de liderazgo, él cumplió cada código de liderazgo, porque él se preocupó de presentarse delante de Dios aprobado, porque él se preocupó de pelear esa batalla, él se preocupó de soportar las aflicciones, él se preocupó de huir de las pasiones, él se preocupó de cuidarse de él mismo, él se preocupó de no perder ese enfoque, de ser un hombre piadoso, de no descuidar lo que había en él. Entonces esto lo vemos en Nehemías y lo vemos también, ¿no es cierto?, en Timoteo, pero sobre todo lo vemos en Cristo. Fue Cristo quien siempre se presentó delante de su Padre aprobado y por eso fue un gran líder. Por eso Cristo fue y tuvo éxito en todo lo que hizo. Por eso él llevó vida a los lugares donde anduvo. Y por eso Nehemías también logró edificar este muro. Y por eso Timoteo logró ser un gran líder en esta iglesia donde fue puesto por Pablo. Hermanos, ¿dónde están ustedes en el viaje de su fe? ¿Dónde está usted en el camino, en el caminar con Dios, en el diario vivir? En el matrimonio, en el hogar, en el ministerio, en la iglesia. ¿A dónde está usted? ¿Qué clase de líder están viendo sus hijos? ¿Qué clase de líder están viendo, ¿no es cierto?, en el ministerio, en el llamado, en la base misionera, ahí en la que usted está sirviendo? Allí en la escuela en la que está sirviendo, si es personal, si es staff de una escuela, ¿qué tipo de líder están viendo? Hermanos, nuestro ánimo para ustedes, viva con estos códigos de liderazgo. Viva con estos códigos de liderazgo para que usted pueda ser ese líder que termina lo que empieza. Para que usted pueda ser ese líder que influencia a los demás, para que usted pueda ser ese líder que al final cumple el llamamiento de Dios para su vida. De esto se trata el mensaje. Nehemías logró ver los muros edificados. ¿Por qué? Porque fue un hombre que, aunque recibió 7 amenazas para que su obra fuera frenada, Dios le dio la gracia y el liderazgo para llegar al final. ¿Por qué? Porque se mantuvo en estos códigos de liderazgo. Hermanos, mantengámonos en estos principios, mantengámonos firmes en esta verdad de Dios para que tú puedas ver el final de lo que estás reconstruyendo. De eso se trata este mensaje. Que el Señor nos dé la gracia para seguir adelante con estos códigos de liderazgo basados en la palabra de Dios, basados en Cristo, basados acá en Nehemías, en Timoteo. Hermanos, que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro último mensaje de nuestra serie Reconstruyendo las Ruinas. Que el Señor los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.